Buenas tardes a todos, continuamos con la lectura del libro Antes de Adán, capítulo 7. Diente Roto era otro joven que vivía solo. Su madre vivía en las cuevas, pero habían llegado dos hijos más después de él, y había sido expulsado para valerse por sí mismo. Habíamos presenciado la escena durante los varios días anteriores, y nos había dado no poco placer. Diente Roto no quería irse, y cada vez que su madre salía de la cueva, él se colaba de nuevo en ella. Cuando ella regresaba y lo encontraba allí, sus ataques de ira eran deliciosos. La mitad de la horda solía observar estos momentos. Primero, desde dentro de la cueva, oíamos sus regaños y gritos. Luego escuchábamos los sonidos y los golpes, los gritos de Diente Roto. En ese momento, los dos niños más pequeños se unían y finalmente, como la erupción de un volcán en miniatura, Diente Roto salía volando. Al cabo de varios días su partida del hogar se completó. Lloró su pena desatendido desde el centro del espacio abierto durante al menos media hora y luego vino a vivir con Oreja Tajada y conmigo. Nuestra cueva era pequeña, pero apretándonos había espacio para tres. No tengo recuerdos de que Diente Roto pasara más de una noche con nosotros, así que el accidente debió ocurrir de inmediato. Sucedió a mitad del día. Por la mañana habíamos comido hasta saciarnos de zanahorias y luego, distraídos por el juego, nos aventuramos hacia los grandes árboles justo más allá. No puedo entender cómo Oreja Tajada superó su habitual cautela, pero debió ser el juego. Nos lo estábamos pasando en grande jugando al escondite en los árboles. ¿Y qué escondite? Saltábamos hueco de 3 o 4 metros como si nada. Y un salto deliberado de 6 o 7 metros hasta el suelo no era nada para nosotros. De hecho, casi tengo miedo de decir las grandes distancias que caíamos. A medida que crecimos y nos hicimos más pesados, descubrimos que teníamos que ser más cautelosos al caer, pero a esa edad nuestro cuerpo era todo ligamentos y resortes y podíamos hacer cualquier cosa. Diente Roto mostró una agilidad notable en el juego. Era las traes, con menos frecuencia que cualquiera de nosotros, y en el transcurso del juego descubrió un truco, difícil que ni Oreja Tajada ni yo éramos capaces de lograr. Para ser sincero, teníamos miedo de intentarlo. Cuando nosotros éramos la traes, Diente Roto siempre corría hasta el extremo de una rama elevada en un cierto árbol. Desde el extremo de la rama hasta el suelo debía haber unos 20 metros, y nada intervenía para detener una caída. Pero unos 6 metros más abajo y completamente 4 metros fuera de la perpendicular estaba la gruesa rama de otro árbol. Mientras corríamos hacia la rama, Diente Roto, mirándonos, comenzaba a balancearse. Esto naturalmente dificultaba nuestro progreso, pero había más en el balanceo que eso. Se balanceaba de espaldas al salto que iba a hacer. Justo cuando casi lo alcanzábamos, se soltaba. La rama que se balanceaba era como un trampolín. Lo lanzaba hacia afuera, hacia atrás, mientras caía. Y mientras caía, se giraba de lado en el aire para encarar la otra rama en la que caía. Esta rama se doblaba mucho bajo el impacto, y a veces había un crujido ominioso, pero nunca se rompía, y entre las hojas siempre se veía la cara de Diente Roto sonriéndonos triunfalmente. Yo era la traes, la última vez que Diente Roto intentó esto. Había llegado al extremo de la rama, y comenzando su balanceo, y yo avanzaba tras él, cuando de repente vino un grito de advertencia bajo de Oreja Tajada. Miré hacia abajo y lo vi en la horquilla principal del árbol, agachado cerca del tronco. Instintivamente me agaché sobre la gruesa rama. Diente Roto dejó de balancearse, pero la rama no se detuvo, y su cuerpo continuó subiendo y bajando con las hojas crujientes. Escuché el crujido de una ramita seca, y al mirar hacia abajo vi a mi primer hombre de fuego. Se arrastraba sigilosamente por el suelo y miraba hacia arriba, hacia el árbol. Al principio pensé que era un animal salvaje,
porque llevaba alrededor de su cintura y sobre sus hombros un pedazo de piel de oso, y luego vi sus manos y pies y más claramente sus rasgos. Era muy parecido a los de mi especie, excepto que era menos peludo y que sus pies eran menos como manos que los nuestros. De hecho, él y su gente, como llegaría a saber más tarde, eran mucho menos peludos que nosotros, aunque nosotros, a su vez, éramos igualmente menos peludos que la gente del árbol. Se me ocurrió instantáneamente al mirarlo, este era el terror del noroeste del cual el misterio del humo era un símbolo. Sin embargo, estaba desconcertado. Ciertamente no era nada de lo que temer. Ojo Rojo o cualquiera de nuestros hombres fuertes habrían sido más que un rival para él. También era viejo, encogido por la edad, y el pelo de su cara era gris. Además, cojeaba gravemente con una pierna. No había duda de que podíamos correr más rápido que él y trepar mejor que él. Nunca podría atraparnos, eso era seguro. Pero llevaba algo en la mano que nunca antes había visto. Era un arco y flechas. Pero en ese momento un arco y flechas no significaban nada para mí. ¿Cómo iba a saber que la muerte acechaba en esas piezas de madera curvada? Pero Oreja Tajada sabía. Evidentemente había visto a los hombres de fuego antes y sabía algo de sus costumbres. El hombre de fuego lo miró y dio la vuelta alrededor del árbol. Y alrededor del tronco principal, sobre la horquilla, Oreja Tajada también dio la vuelta, manteniendo siempre el tronco entre él y el hombre de fuego. Este último invirtió abruptamente su dirección. Oreja Tajada, cogido desprevenido, también invirtió apresuradamente, pero no logró la protección del tronco hasta después de que el hombre de fuego hubiera tensado el arco. Vi la flecha saltar, fallar a Oreja Tajada, golpear contra una rama y caer al suelo. Bailé de alegría en mi elevada percha. Era un juego. El hombre de fuego estaba lanzando cosas a Oreja Tajada, como a veces nosotros nos lanzábamos cosas unos a otros. El juego continuó un poco más, pero Oreja Tajada no se expuso una segunda vez. Entonces el hombre de fuego lo dejó. Me incliné sobre mi rama horizontal y charlé hacia él. Quería jugar, quería que intentara golpearme con la cosa. Me vio, pero me ignoró, volviendo su atención a Diente Roto, que seguía balanceándose ligeramente e involuntariamente en el extremo de la rama. La primera flecha subió rápidamente. Diente Roto gritó de miedo y dolor. Había alcanzado su objetivo. Esto dio un nuevo aspecto al asunto. Ya no quería jugar, sino que me acurruqué temblando cerca de mi rama. Una segunda flecha y una tercera se elevaron, fallando a Diente Roto, susurrando las hojas al pasar, arqueándose en su vuelo y regresando a la tierra. El hombre de fuego volvió a tensar su arco. Cambió de posición. Caminando varios pasos, luego cambió una segunda vez. La cuerda del arco vibró, la flecha saltó hacia arriba, y Diente Roto, emitiendo un terrible grito, cayó de la rama. Lo vi mientras caía, girando una y otra vez. Todo brazo y piernas parecía. El asta de la flecha sobresalía de su pecho y pareciendo y desapareciendo con cada revolución de su cuerpo. Directamente hacia abajo, gritando, cayó 21 metros estrellándose contra la tierra con un sonido audible de golpe y crujido. Su cuerpo rebotando ligeramente y asentándose de nuevo. Aún vivía, pues se movía y se retorcía, arañando con las manos y los pies. Recuerdo al hombre de fuego corriendo hacia adelante con una piedra y golpeándolo en la cabeza, y luego no recuerdo más. Siempre, durante mi infancia, en esta etapa del sueño me despertaba gritando de miedo, para encontrar a menudo a mi madre o a la niñera ansiosas y asustadas junto a mi cama, pasándome las manos por el pelo y diciéndome que estaban allí y que no había nada que temer. Mi próximo sueño, en el orden de sucesión, siempre comienza con la huida de Oreja Tajada, y yo a través del bosque. El hombre de fuego y Diente Roto y el árbol de la tragedia se han ido. Oreja Tajada y yo, en un pánico cauteloso, huimos a través de los árboles. En mi pierna derecha hay un dolor ardiente,
y de la carne, sobresaliendo de ambos lados, están la cabeza y el asta de una flecha del hombre de fuego. No solo el tirón y la tensión me dolía mucho, sino que dificultaban mis movimientos y me hacían imposible mantener el ritmo de Oreja Tajada. Al final me rendí, acurrucándome en la horquilla segura de un árbol. Oreja Tajada siguió adelante. Lo llamé. Muy lastimeramente, lo recuerdo, y él se detuvo y miró hacia atrás. Luego regresó a mí, subiendo a la horquilla y examinando la flecha. Intentó sacarla, pero de un lado la carne se resistía a la punta con púas y del otro resistía a el asta con plumas. Además dolía terriblemente y lo detuve. Durante un tiempo nos quedamos allí, Oreja Tajada nervioso y ansioso por irse, mirando perpetuamente y con aprensión de todas las direcciones, y yo gimiendo suavemente y sollozando. Oreja Tajada claramente estaba asustado, y sin embargo su conducta de quedarse a mi lado, a pesar de su miedo, la consideró un presagio de altruismo y la camaradería que han ayudado a hacer al del hombre el más poderoso de los animales. Una vez más, Oreja Tajada intentó arrastrar la flecha a través de la carne, y yo lo detuve con enojo. Luego se inclinó y comenzó a morder el asta de la flecha con los dientes. Mientras lo hacía, sostenía la flecha firmemente con ambas manos para que no se moviera en la herida. Y al mismo tiempo yo me agarraba a él. A menudo medito sobre esta escena. Los dos medio crecidos en la infancia de la raza, y uno dominando su miedo, venciendo su impulso egoísta de huir para quedarse y socorrer al otro. Y se me presenta todo lo que allí se prefiguraba, y veo visiones de Damon y Filias, de equipos de rescate y enfermeras de la Cruz Roja, de mártires y líderes de esperanzas desesperadas, del padre Damián y del mismo Cristo, y de todos los hombres de la tierra poderosos de estatura, cuya fuerza puede remontarse hasta los lomos elementales de Oreja Tajada y Gran Diente y otros oscuros habitantes del mundo joven. Cuando Oreja Tajada había mordido la cabeza de la flecha, el asta se retiró con facilidad. Empecé a seguir adelante, pero esta vez fue él quien me detuvo. Mi pierna sangraba profundamente. Algunas de las venas más pequeñas, sin duda, se habían roto. Corriendo hasta el final de una rama, Oreja Tajada recogió un puñado de hojas verdes. Ésta las metió en la herida. Cumplieron su propósito, pues el sangrado pronto se detuvo. Luego seguimos juntos, de vuelta a la seguridad de las cuevas.